bueno, es una denominación posible de fenómenos que ustedes ya conocen, ya han visto en distintas materias. Una de las denominaciones posibles es esta sociedad de la opinión, ¿sí? Que vamos a ver que tiene que ver con un poco con los avances de la posmodernidad, ¿sí? Y también con la cuestión de cómo ha cambiado nuestra percepción de las cosas en la presencia de la hipertecnologización y las redes sociales. Esto es más un poco para pensar, ¿no? Ustedes deben haber leído ya a Lipovetsky, La era del vacío, digamos, sobre el individualismo posmoderno, y ese tipo de autores que plantean cuáles fueron los principales cambios en filosofía. Lo ven siempre los cambios que produjo la posmodernidad luego de la Segunda Guerra Mundial y afianzado con la globalización de fines del siglo XX, sobre todo, ¿sí? Tenemos ahí un resumen de la caída de los grandes relatos, es decir, estas grandes verdades, la religión, los relatos políticos, todo eso que guiaba la vida moderna, incluso la industrialización, la idea de industrialización, de industria, de ser mano de obra, incluso para las clases populares, mano de obra de la industria, todo eso cae por la misma realidad, por el mismo peso, la mano de obra se va reemplazando por tecnología, o se van cerrando industrias, se van abriendo otro tipo de trabajo. Todas esas transformaciones hacen que lo que se concebía como verdad, como piso donde asentarse, empiece a tambalear. Entonces, cuando tambalea la verdad, diría Lakoff, que veíamos el otro día, los marcos tambalean, es decir, ya dejo de asentarme en marcos tan estables, por lo menos estos grandes marcos que eran los grandes relatos, dejan de ser un asiento posible, y entonces ya se empieza a sospechar de la inexistencia entonces de la verdad, ¿sí? Y empieza a ver esto que hablábamos en la clase práctica del viernes, el relativismo posmoderno, que es plantear, bueno, no hay verdad, no hay hechos, no hay una realidad, hay solo interpretaciones, hay solo discursos, digamos, sobre esa verdad, sobre esa realidad. Entonces hay múltiples verdades, ¿sí? Si la verdad no existe, al mismo tiempo todo puede ser verdadero, o cada una de nosotros puede tener su verdad, ¿sí? Se relativiza al máximo el, el concepto de verdad al punto tal que la verdad puede ser individual, ¿sí? Y de hecho lo decimos, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, lo decimos cotidianamente. La idea de que la verdad ya no existe, la verdad como única, sino que hay múltiples e infinitas verdades, tantas como individuos, ¿sí? Y por otro lado, empieza ya la desconfianza en la razón, que es el fundamento de la transformación postmoderna. Si la razón nos trajo hasta 2 guerras mundiales, si la razón nos trajo hasta las bombas atómicas, si la razón nos trajo a esta época de crisis, empieza a tambalear esa confianza en la razón lógica, ¿sí? Y empieza a haber una primacía también de los sentimientos. Lo único firme de la existencia es lo que siento, es aquella pulsión patológica del patos, digamos, de las emociones, que empieza a ser la única verdad. Todo eso configura un poco lo que llamamos la era, lo que se llama en distintos autores, la era de la posverdad. Una estructura de sentimiento, diría Raymond Williams, un sentimiento compartido, un espíritu de época, donde la verdad aparece relativizada, desconfiada, alejada, no hay un criterio único de verdad, y además aparece como que la realidad misma fuera siempre una construcción discursiva. Eso por un lado. Al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir y después vamos a avanzar. Entonces tenemos una sociedad posmoderna, ¿sí? Situada en una era, una época, en una estructura de sentimiento de posverdad, ¿sí? Los hechos objetivos ya no tienen tanta importancia porque es más importante las creencias personales y las emociones personales. Eso es lo real. Lo que yo creo y lo que yo siento. Y los hechos objetivos ya no importan. Por eso, uno de los fenómenos de esta era de la posverdad va a ser
noticias falsas o historias falsas. Porque son fáciles de creer, digamos, fáciles de creer porque coinciden con lo que yo creo. Y como la verdad objetiva no existe y solo existe la creencia, ¿sí? Estoy inclinado a creer todo aquello que coincida con mis marcos, mis estructuras mentales. Esto que llamamos sesgo de confirmación, ¿sí? De los sesgos cognitivos, es decir, esos atajos que tiene nuestro cerebro para comprender la realidad. Uno es el sesgo de confirmación. Entonces, las noticias falsas y la popularidad y la masividad y la capacidad de convicción que tienen las noticias falsas tienen que ver con que hay un sentimiento compartido ya. Digo, no sería posible la noticia falsa en otro momento de la historia, ¿sí? Y es posible porque existe ya esta estructura, sentimiento, este sentimiento compartido, socialmente compartido, de desconfianza en la verdad, ¿sí? De posverdad. Y por lo tanto, es más fácil que eso triunfe. En un primer momento, las noticias falsas eran noticias falsas, es decir, para construirlas había que simular ser un diario digital o algo, ¿sí? Tener la estructura de noticias, todo, y ahí se construían noticias falsas. Ahora ni eso, las noticias falsas o historias falsas, y por eso ya se llaman fake directamente y no fake news, que eran noticias falsas, y las historias falsas ya circulan por memes, ya no tienen estructura de noticias, porque el propio medio, los medios de comunicación, el periodismo principalmente, ya perdió esta idea de representante de la verdad, o en parte o parcialmente ya de sostén de la verdad. Liberados, los medios ya asumen posiciones claras. Digo, hay pequeños detalles que uno tiene que ver para comprender esto. Un periodista deportivo antes era como regla ética que uno no decía el club al que pertenecía. ¿Por qué? Porque el periodista debía demostrar, por lo menos, o intentar ser objetivo, distanciado. Entonces yo no decía, bueno, yo soy de River y desde ahí hablo, ¿sí? En cambio, ahora, en este paso de la primacía de la objetividad y lo racional a lo sentimental, lo emocional y lo posverdadero, al revés, se privilegia que el periodista sea hincha del equipo, que relate a Boca, nos relate un hincha de Boca, que hable con pasión, que hable con que no sea racional en sus análisis, sino además, al contrario, emocional. Fíjense que no estoy hablando ni de política, estoy hablando de deporte, y este es el paso que se dio. El periodista ya no se le pide objetividad, al revés, se le pide militancia, ¿sí? Militancia política, militancia partidaria, militancia deportiva, ¿sí? Se le pide militancia. Ahora, al revés, tiene que decir de qué hincha es, porque lo que se pide es eso, es decir, que participe emocionalmente en aquello que construye. Entonces, ya perdimos el referente cuando nosotros empezamos a cursar, estoy hablando años A, todavía teníamos el viejo modelo periodístico y la pretensión de objetividad. Esa pretensión de objetividad se fue perdiendo en gran parte porque ya los medios aparecen ya deslegitimados como vehículo de la verdad, pero porque hay una sociedad que ya no cree en la verdad, ¿sí? O cada uno cree en su verdad. Bueno, esa es la historia de las noticias falsas. Es más fácil creer aquello que coincide. Toda esa parte tiene que ver con la transformación propiciada por la posmodernidad. Pero a eso, a posmodernidad, crisis de la razón lógica, y la globalización, hay que sumarle las redes sociales. Y ahí hay múltiples, perdón, acá voy a cambiar, múltiples variables por donde agarrarlas. Yo les voy a nombrar algunas. Primero, lo que se llama capitalismo de datos. Ustedes saben que las empresas hoy se sostienen por los datos que venden de cada uno de nosotros y nuestros usos de las redes sociales, nuestros gustos, etcétera. Los datos que se venden comercialmente y que explican que nos lleguen los avisos de aquellos que estamos buscando inmediatamente y además con preferencialmente. Bueno, para ese capitalismo de datos, lo mejor que podemos hacer nosotros es ser individualistas, ¿sí? Es decir, no expresarnos todo el tiempo nuestro deseo individual, autoexpresarnos, ¿sí? Porque va recopilando toda esa información y va haciendo datos cada vez más perfectos, más optimizados para cada individuo. ¿Sí?
las redes sociales favorecen la autoexpresión porque eso les sirve como recopilación de los datos individuales de cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Y no la gran masa. Segundo, otro factor. Digo, yo voy a mencionar así rápidamente, sin entrar demasiado en el análisis, porque quería dar este panorama de qué es la sociedad de la opinión, por lo menos como lo entiendo yo. El capitalismo de tránsito, que tiene que ver con el clickbait o clickbaiting, ¿sí? Que es este periodismo que empezó como periodismo sensacionalista, que llegó a nuestra tierra a través de ¿Qué pasa, Jujuy? Y que tiene que ver con que el titular me llame la atención para que yo entre. Primero, ¿sí? Es decir, a que no sabes las 10 cosas que tenés que saber sobre, o tremenda paliza, ¿sí? Distintos mecanismos, plantear preguntas, plantear una lista, usar hipérboles, así adjetivos hiperbólicos, tremenda paliza, espantoso choque, ¿sí? Apelar a las emociones, los perritos, los bebés, los viejitos siempre con... Es decir, todo eso que se conoce como periodismo clickbait, lo que hace es pedir que entremos, ¿sí? Pedir que entremos. Y muchas veces, y sobre todo el clickbait en sentido más estricto, es aquella información que no satisface lo que el título dice. No sé, tremenda declaración de Villanueva contra Castro, pongámosle. Y uno entra y resulta que no le dijo nada, hizo un chiste. Ustedes deben haber visto miles de estas noticias, ¿sí? Entran y resulta que no es una tremenda declaración, no tiene nada que ver. Bueno, en sentido estricto, eso sería clickbait, ¿sí? Pero ahora, en un sentido amplio, es esta que dice tremenda declaración de Villanueva contra Castro. Uno entra y empieza a leer y leer y leer y no encuentra la respuesta a ese titular, ¿sí? Dice, bueno, ¿quién es Villanueva? ¿Qué hizo Villanueva? ¿Quién es Castro? ¿Qué hizo Castro? ¿Cómo se llevan? Y al final dice, y le dijo tal cosa, ¿sí? También deben tener, hoy es la forma, porque además de hacerme entrar, el titular me tiene que hacer entrar, el texto me tiene que tener varios segundos adentro, para que eso tenga validez para la publicidad online. ¿Se entiende? Entonces, la transformación radical que significa esto en términos de periodismo todavía la estamos viviendo. Pero ya olvídense de la pirámide invertida, ¿se acuerdan que ustedes aprendieron? Pirámide invertida, lo más importante primero, el resumen de la noticia en el copete. No, al revés. La economía digital nos está llevando a que las noticias no contesten o contesten al final a lo planteado por el título, pero que además el título no dé toda la información porque yo tengo que entrar. Entonces redacto así, tremenda declaraciones de Villanueva contra Castro. Entro y no solo no son tremendas, sino que aparecen al final del texto luego de que yo empiece a pasear por la vida de cada uno, por todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que retenerte. Bueno, todo eso va constituyendo la sociedad de la opinión, la sociedad donde la verdad ya no es una, digo, la razón, la lógica ya no es uno de los factores principales y tampoco la verdad en términos de periodismo, ¿sí? Por otro lado, los conceptos de libertad e igualdad, acuérdense que lo que une la posmodernidad y la era de la posverdad con la sociedad de la opinión, ¿sí? Que conforman un todo, es lo que Lipovetsky llama la lógica individualista de la posmodernidad. Es decir, donde el derecho absoluto principal por sobre cualquier otra cosa es la libertad. Y fundamentalmente la libertad individual. Entendida como libertad de todo, ¿sí? Libertad de absolutamente todo y no compromiso con el otro, con la comunidad, etc. ¿Sí? En esta idea de libertad e igualdad pasa a desprestigiarse y también de igualdad de verdades, porque si cada uno tiene su verdad y cada uno es igual al otro, todas las verdades son iguales. Decía el otro día, bueno, ahí tenemos el tema, por ejemplo, en pandemia, de que la opinión de un infectólogo vale exactamente igual que la mía, que soy profesor en letras. En redes sociales, gran parte de estas discusiones se mantienen. Es decir, se mantienen estas discusiones entre supuestos pares, y yo que pomo de infectología, yo que no soy un pomo de medicina, discuto de par a par, de igual a igual con un infectólogo, con un médico, ¿sí? Ahí hay, en esa discusión, hay de trasfondo algunas cuestiones que tienen que ver con lo excluyente también, porque hasta
¿En qué medida uno puede distanciar quién puede opinar, quién es el experto en cierta materia y quién no puede opinar sobre cierta materia? Pero lo cierto es que ocurre. En un plano de igualdad se discute, cualquiera puede discutir cualquier cosa, porque somos iguales y porque soy libre. Entonces discuto de fútbol, ni hablemos, empezamos por ahí los argentinos, pero después discutimos de todo, y discutimos de todo como si supiéramos, ¿sí? Y a la par de que sí, de quien sí debiera saber, ¿sí? Porque somos iguales. Bueno, esos principios también forman parte de la sociedad de la opinión. Mi opinión es tan válida sobre el COVID como la de cualquier médico, infectólogo o lo que sea, ¿sí? Por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo pasa con lenguaje inclusivo, nos discuten a los lingüistas, ¿sí? Digo, para tenerlo también a nuestro campo, en plano de igualdad. Y es muy difícil en ese sentido, porque yo, en serio, y ahí lo problematizo respecto a el saber, el no saber, lo oculto, lo inculto, porque yo tengo una formación como magíster en ciencia del lenguaje en pragmática, análisis del discurso, sociolingüística, que doy por sentada o tengo que dar por sentada para discutir lenguaje inclusivo. Pero si me discute alguien desde la igualdad que no conoce todo eso, tengo que empezar a explicarle qué es la pragmática, qué es la sociolingüística, qué es el análisis del discurso, qué es la sociología del lenguaje para poder llegar a la conclusión. Igual tampoco me va a prestar bolilla porque va a terminar la discusión, como decía el otro día, en esta sociedad de la opinión. Bueno, vos tenés tu opinión, yo tengo la mía, ¿sí? Esta supuesta democracia de la opinión, donde todos somos felices porque tenemos nuestra opinión. Y entonces no hay vinculación con el otro. En sintonía con eso, en la sociedad de la opinión, los expertos, antes del periodismo, ¿qué hacía? Invitaba expertos. Es decir, yo invitaba a hablar sobre vacuna a un epidemiólogo reconocido, sobre geopolítica. Todavía eso subsiste en los medios televisivos, pero en redes sociales se va reemplazando ya la experticia por el influencer. El influencer va marcando agenda y encuadres sobre determinados temas sobre los que no necesariamente sabe, ¿sí? Pero que tiene por propia influencia el valor de verdad o por lo menos de la capacidad de socializarse más. Esto va de la mano de lo que hablábamos también en la clase pasada con los mediáticos, el surgimiento del mediático, que ya deja de ser un mediático indirecto, digamos. De vuelta, yo podía ser un gran futbolista y luego mediático, yo podía ser un gran actor y luego mediático, es decir, era mediático o famoso por algo, por otra cosa que yo hacía. No era famoso por la fama misma y no era mediático por los medios mismos. Ya en los 90, fines de los 90 y sobre todo en el 2000 se desarrolló la figura del mediático y luego del influencer. Es que es famoso por la fama misma. En el caso de los influencers, muchas veces sí construidas sobre alguna capacidad o de opinión o alguna cosa que hace o alguna música. En el caso de los mediáticos, no, es generar el quilombo mediático por el quilombo mismo. Todavía subsiste y Wanda Nara es la gran mediática, digamos, de la existencia de estar siempre vigente a través de algún escándalo o posible escándalo, que ya no importa si es verdad, porque como estamos, y esa es otra parte, en la sociedad del entretenimiento y del espectáculo, esto que digo así, esta transformación de todo en espectáculo, de todo en entretenimiento, ya no importa cuántas veces se separe, si es verdad, si no es verdad, sino el hecho de seguir la historia casi como si fuera una telenovela. Había hablado el otro día de la panelización, por ejemplo, de la política, del fútbol, del espectáculo, del periodismo de espectáculos, que se transformó en chisme, el de fútbol que se transformó en panelismo y discusiones, el político lo mismo, tiene que ver con generar espectáculo. Ya a nadie le importa la información, sino el entretenimiento, ¿sí? Esta idea de bienestar propio de los medios y de las redes sociales de no problematizar, no alterar al sujeto. El sujeto tiene que estar tranquilo, yo no le puedo sumar información que lo intranquilice, que lo ponga a reflexionar, sino al revés.
pienso en el bienestar entendido como cierta tranquilidad, cierto, lo que dice Lipovetsky, inclinación al humor. Hoy vemos que justamente los memes son definidos por el humor, cuando en realidad el meme originalmente no es necesariamente humorístico, pero hoy no concebimos el meme sin humor, ¿sí? Justamente es una sociedad hiperhumorizada. Todo pasa por el humor, porque no pasa en gran parte, y si el humor es, si bien el humor es crítico, también es un pasivizante, es un atenuante, es como que la propia crítica del humor queda ahí, queda en la risa y no moviliza, ¿sí? Es un desmovilizador también el humor. Bueno, pero todo eso tiene que ver con la sociedad del espectáculo y el entretenimiento. Y con, en última instancia, la idea de que el individuo se sienta bien, ¿sí? Se sienta bien. Y esto va ligado a otra cosa que ocurre en redes sociales que es fundamental, las burbujas de opinión, ¿sí? O lo que llaman algunos las burbujas de filtro. Es decir, los filtros, tanto de búsqueda como que de redes sociales, terminan mostrándonos aquello que queremos ver, ¿sí? Sí, se va restringiendo al punto tal, y esto ha pasado desde 2009, cuando Google perfeccionó sus filtros, y luego Facebook, pasó. YouTube, antes de ser de Google, era una plataforma buenísima para conocer música, porque además de lo que yo escuchaba, me iba ofreciendo algo más, me iba siempre tirando la línea de otra cosa que escuchar. Y yo conocí mucha música a través de YouTube en esas instancias, mucha música que no conocía, pero que me terminó gustando. El algoritmo de Google, en cambio, lo que hace es restringir, restringir, restringir. Digamos, salvo que uno busque otra cosa conscientemente, no ofrece, ofrece repetición, ofrece más de lo mismo, ¿sí? Si lo que me va haciendo es, bueno, a este le gustó la cumbia de los 90, todo el tiempo cumbia de los 90, a este le gustó esto, todo el tiempo, es decir, va generando pequeñas burbujas de gusto, y las redes sociales van generando pequeñas burbujas de opinión. Yo termino juntándome en redes sociales y en grupos con gente que opina más o menos igual, ¿sí? Y esto está medido en las discusiones públicas. Ya no hay interacción entre grupos, algo muy tenues, y en algunos grupos abiertos. ¿Saben dónde se da sobre todo? En los comentarios de medios de prensa, en las noticias. Ahí es donde se cruzan muchas veces los grupos. Pero si no, hay burbujas de opinión, burbujas que no tienen contacto, burbujas de filtro, se les llama, o cámaras de eco, ¿sí? La información ya ha sido filtrada, ¿sí? Y entonces, eso es antidemocrática, porque aquello que vemos, las noticias que vemos, las opiniones que vemos, son aquellas que ya estábamos predispuestos a leer y creer. Lo mismo que ocurre con las noticias falsas. Y entonces todo eso va hacia un deterioro de la capacidad de debate, discusión democrática. ¿Por qué? Eh, Porque reforzamos nuestra propia opinión, porque nos exponemos a argumentos similares, ¿sí? Y no a argumentos distintos, y porque en esos casos funcionan además otro fenómeno que es los trolls y bots, que como les decía tienen dos misiones. Fundamentalmente los bots, crear efecto de mayoría, ¿sí? Yo tengo muchas cuentas que dicen lo mismo. Los bots, recuerden que son cuentas automáticas, que reproducen un mismo mensaje o mensajes similares, ¿sí? Pagas, además, se paga para eso. Lo que crean es efecto de mayoría, que es otro sesgo cognitivo de nuestro cerebro, es hacer lo que hace la mayoría. Además del sesgo de confirmación, tenemos el sesgo de mayoría, o el sesgo de cantidad, se le suele llamar. Es decir, frente a una duda, la mayoría siempre termina imponiendo una verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría lo hace, ¿sí? Entonces, crean la idea de mayoría, ¿sí? Yo veo la cantidad de tweets, veo la cantidad de posteos, los hashtags que se crean, etcétera, etcétera, y quienes son tendencias van generando una idea de mayoría. Y los trolls, que son ya pagos, pero son personas, cuentas de personas con nombres
con nombres falsos, por supuesto, pero personas reales, no cuentas automáticas, tienen la idea de la cuestión de salir a cortar los debates, en algunos debates problemáticos, pero sobre todo salir a decir aquello que parecía indecible, estirar la cuerda, digamos, de lo decible en un momento dado, llevarla siempre un poquito más allá, ser muy violentos, ser muy críticos, todo el tiempo generar el debate para que yo me reconozco en eso. Recuerden que habíamos dicho que en cada época hay límites de lo pensable y lo decible. Hay cosas que yo puedo pensar, pero sé que no puedo decir porque no es políticamente correcto, porque no está aceptado. Pero si veo que hay quien lo dice en redes sociales, me voy animando, voy estirando lo que puedo decir. Bueno, ese es el rol de los trolls en los debates públicos. Romper las líneas argumentales de los contrincantes, pero además romperlas con violencia, romperlas para llevar los límites un poco más allá, más los bots que crean idea de mayoría y llamar a la participación a mi propio grupo. ¿Sí? Y después, otros dos elementos también complejos de evaluar, porque siempre son dialécticos entre ventajas y desventajas. Una tiene que ver con lo que se llama la democratización o socialización del engaño. Esta idea, por ejemplo, que se refleja mucho en las selfies, en las fotos. Hoy aplicamos filtros de todo tipo. Hoy podemos ser otros en redes sociales. Construimos un perfil, construimos una fotografía. Y eso que antes era un derecho casi exclusivo de las revistas de moda, que a Susana Jiménez le metían Photoshop, la adelgazaban, le limpiaban las manchas de la piel, todo, y que efectivamente nos daba a todos una idea de belleza, ¿sí? Una idea de belleza reservada, hoy aparece socializado, ¿sí? Pero aparece socializado como eso, como posibilidad de hacerlo, y eso es democratizarlo, eso es socializarlo, pero al mismo tiempo no deja de ser un engaño, digamos, en el sentido de hacer una versión de uno mismo. Y entonces todo eso conjunto de cosas que acabo de nombrar, constituye lo que yo llamo la sociedad de la opinión. Y es interesante porque hoy la discusión está pasando por las carreras de comunicación social, está pasando por nuestra área específica, porque todo esto de lo que hablamos tiene que ver con los discursos, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la constitución de las redes sociales y demás. Así que ahí tienen un elemento. Yo lo quería contestar porque era una de las preguntas, así un poco rápido. Pero bueno, estos son algunos de los elementos que funcionan en esta sociedad. No sé si contesté a la pregunta, si hay dudas al respecto o avanzamos con el cuál era el tema de hoy. Respecto a esto, sí, Facundo, ibas a agregar algo. Hago una mención más. Respecto a esto, como van saliendo temas, por ejemplo, con el atentado, salió también el tema discursivo de los bloquitos sueltos y esto, como van saliendo esos temas, en el aula virtual creamos ahí un último apartado que ya no tiene que ver con las clases, sino que tiene que ver con agregados, digamos. Entonces, todo esto va a esa parte. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. Primero, disculpas, tenía problemas con internet, con el micrófono, cuando las máquinas quieren gobernarnos, lo van a hacer tranquilamente, ¿no? Bueno, la cuestión es, no, un poco para complejizar y un poco para discutir también la cuestión de la verdad, ¿no? Porque el viernes a la tarde tuvimos como una suerte de discusión en la clase práctica, porque bueno, digo, a ver, efectivamente no vamos a negar la existencia de una verdad material, ¿no? Una realidad material fuera de los discursos, fuera de cualquier tipo de plano simbólico en el que produzcamos los seres humanos, ¿no? En sociedad, lo que sea, ¿no? Digamos, en los discursos, básicamente, ¿no? No vamos a negar eso. Ahora sí, digamos, hay un problema más bien filosófico, podríamos decir, de cómo se accede a la verdad, ¿no? Porque, digamos, básicamente,
la gran discusión, ¿no? Desde materialistas e idealistas es eso, digamos, cómo accedemos a la realidad. Y por lo menos desde una postura personal e individual, digamos, mi postura, mi opinión, mi juicio, mi perspectiva, es que accedemos a través de los discursos. Lamentablemente no tenemos otra forma, y esto también recuperando un poco lo que decía Magariños en su momento, ¿no? No accedemos a la realidad más allá de los símbolos, ¿no? Entonces, si bien no negamos la existencia de esa realidad material, porque efectivamente existe, no vivimos en una simulación o en unas ideas que tenemos en nuestra cabeza, sino que vivimos en un mundo material, pero la forma de acceder a esa realidad es a través de los discursos, a través de las palabras, a través de los símbolos y signos, ¿no? Eh, entonces ahí está el problema. Efectivamente hay una verdad. Ahora, Siempre, espera, es muy difícil acceder a ella de manera pura, ¿no? De manera objetiva. Siempre estamos siempre que mediados. no sea una verdad o una realidad, perdón, directamente experimentable. Es decir, si vos la podés experimentar directamente, independientemente de los discursos, no la conocés a través de los discursos. Digo, a mí me pueden decir que afuera hace frío o calor, pero yo experimento en el cuerpo eso y la realidad material existe independientemente del discurso por el cual llegue. Sí es cierto que aparece filtrada la idea de frío-calor, aparece, digamos, preconcebidas la idea de frío-calor también, predefinida. No, por eso digo, a ver, aun cuando vayamos a ese ejemplo bastante claro, ¿no? De, bueno, efectivamente hay un frío o un calor existente en el mundo, ¿no? Pero nuestras concepciones sobre el frío y el calor dependen muchísimo de nuestras subjetividades, ¿no? Preguntarle a una mujer qué es frío y qué es calor, y preguntarle, esto suena terriblemente machista, pero digo, basándome en las experiencias personales con mujeres, digamos, las temperaturas entre mujeres y hombres es completamente distinto, ¿no? Son completamente distintos, son experiencias completamente distintas y tiene que ver con eso, digo, ¿qué consideramos frío y qué consideramos calor? Y tenemos palabras, digamos, nuevamente nuestro acceso a esa realidad está mediada por discurso. Hay una palabra que es fría, hay una palabra de calor que tiene sus propias representaciones, sus propias subjetividades, y bueno, eso, digo, más allá de que efectivamente es una discusión sobre, bueno, hay una realidad afuera, cómo la experimentamos, ¿no? El problema es cómo accedemos, cómo vinculamos, cómo nombramos a esa realidad existente afuera, sino a través de las palabras y de los símbolos, ¿no? Claro, pero ahí tenés... Esas palabras y esos símbolos, discúlpame, Lucas, Sí, sí, sí. esas palabras y esos símbolos efectivamente tienen cargas subjetivas, ideológicas, culturales, sociales, políticas, ¿no? Entonces, el problema está ahí, digo, nuevamente, no quiero negar la existencia de una realidad, pero esto de que no existen los hechos, existen las representaciones, que es muy propio del pensamiento posmodernista, Sí. del pensamiento relativista, y si querés me puedes encasillar como un relativista, pero digo, es muy difícil hablar de experiencias o de nombrar al mundo si no es a través de los símbolos y lo que esos símbolos transportan, ¿no? En términos de cultura y sociedad, ¿no? Exacto, digamos, en la discusión que trae Facundo está buena, pues pensemos en esto, el ejemplo banal que estamos utilizando. Lo que debiéramos coincidir en todo caso es que hay un sistema de medición posible y que afuera hace 20 grados. ¿Sí? Eso es la realidad inapelable y esa es la que no debiéramos poder contradecir. ¿Sí? Otra cosa es que yo crea que el 20 grados es calor y que Facundo crea que es frío. Y ahí podemos discutir en esa percepción de los 20 grados. Lo que no podemos discutir son los 20 grados. Lo que yo digo con esto del relativismo es que se ha llegado a discutir los 20 grados. Es decir, hemos llevado el relativismo a un punto tal donde ya lo que se discute es incluso la realidad material. Sí, ya no solo los posicionamientos frente a esa realidad material, que era motivo de discusión, digamos, en la época moderna, pre-postmodernidad, que era motivo de discusión, pero sobre una base de existencia, por lo menos, de una realidad. Por supuesto que esa realidad ya venía filtrada por esto, lo que hablamos de los grandes relatos y las concepciones que hay. Y hoy mismo tenemos
una realidad básicamente filtrada, por eso vamos a hablar de hegemonía y de discursos sociales y los límites de lo decible. Es decir, si hay límites de lo decible, porque nuestra sociedad está más o menos configurada por lo decible, ¿sí? Por lo que se puede decir y cómo podemos pensar la realidad, ¿sí? No tenemos otras categorías que frío-calor o tibio, digamos, para ponernos de acuerdo, ¿sí? Y ahí sí podríamos decir, bueno, esa es tu opinión que hace frío, esta es mi opinión que hace calor, ¿sí? Porque son percepciones distintas. Lo que no podemos negar es que se va integrado. Entonces, porque si nos ponemos a discutir los 20 grados, no, mi opinión es que hace 18 y su opinión es que hace 22, no, tenemos un problema ahí. ¿Sí? Yo lo que creo es que hemos llevado nuestras discusiones hasta ese punto. Digamos, ahí está bueno el ejemplo para pensar esto. Hemos llevado las discusiones, no si le quisieron o no quisieron disparar a alguien, no si, es decir, los hechos mismos ya son cuestionados. Entonces, interpretemos cada uno los hechos como quieran, en todo caso. Pero cuando cuestionamos los mismos hechos, ya estamos en problemas, ¿sí? Y, por ejemplo, como parte de esto, y decía esto está vinculado con la fake news, aparecía una supuesta fotografía donde estaba la pistola con 6 dedos, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si les llegó por WhatsApp, es decir, estaba apuntando, estaba gatillando, pero tenía acá 4 dedos más, o sea que tenía 6 dedos en realidad la mano, y decía, bueno, esto es porque es parte de la construcción mentirosa, le hicieron Photoshop para que se entienda que estaba gatillando, porque nunca gatilló. Bueno, y eso circuló. Y para quien creía en esta teoría de la nación, de la gran actuación, eso que construía como encuadre en lo que vimos en el práctico pasado, bueno, se comía esa fake news, digamos, se la tragaba porque era un sesgo de confirmación. ¿Ves? Yo te dije que los kirchneristas eran mentirosos y que actuaban. Por supuesto, yo ya lo pensaba. Entonces, las noticias falsas que me llegaban para confirmar eso que yo ya pensaba, me las tragaba directo. Y eso también es parte. Entonces, los hechos, incluso los hechos objetivos, se acomodan a lo que yo ya pienso. Esa es la sociedad de la opinión. Pero, por supuesto, agradezco siempre la discusión porque nos lleva a reflexionar un poco más allá todo el tiempo.